Maslama, después de haber pasado el invierno en Asia, esperó las promesas de León, pero al no recibir nada de él y darse cuenta de que le había engañado, se trasladó hacia Ábidos, cruzó a Tracia con un ejército considerable y avanzó hacia la ciudad imperial. También escribió al califa Solimán que éste debía venir con la flota que había sido preparada de antemano. Después de devastar los fuertes tracios, Maslama puso en sitio a la ciudad en agosto. Los árabes cercaron las murallas por todos lados, cavando una amplia trinchera y construyendo sobre ella un parapeto de piedra, seca a la altura del pecho. El 1 de septiembre del primer anuncio, Solimán, el enemigo de Cristo, llegó con su flota y sus emires. Tenía enormes barcos de transporte, barcos militares y dromones, en número de 1800. Se colocó entre Magnaura y el Kiplovión. 2 días después sopló un viento del sur y partieron de allí, navegando más allá de la ciudad. Algunos de ellos cruzaron hacia los suburbios de Eutropios y Antemios, mientras que otros se dirigieron hacia el lado tracio, desde el fuerte de Gálata hasta el Cleidón. Como los grandes barcos estaban muy cargados y se movían lentamente, unos 20 transportes protegieron la retaguardia, cada uno de ellos custodiados por 100 hombres, vestidos con corseletes. Estos se encontraron encalmados en medio de la corriente y, cuando una ligera brisa sopló por el estrecho, fueron empujados hacia atrás. Inmediatamente, el piadoso emperador envió contra ellos los barcos portadores de fuego desde la Acrópolis y, con la ayuda divina, los incendió, de modo que algunos de ellos fueron arrojados ardiendo por los muros del mar, otros se hundieron hasta el foso con sus tripulaciones, y otros fueron arrastrados en las llamas, hasta las islas Oxeia y Plateia. Los habitantes de la ciudad se animaron, mientras que los enemigos se acobardaron de miedo tras experimentar la acción eficaz del fuego líquido, pues habían pensado en varar sus barcos esa noche junto a las diques y colocar timoneles sobre las almenas. Pero Dios frustró su plan, por intercesión de la purísima Teótocos. Esa misma noche, el piadoso emperador levantó sigilosamente la cadena del lado del Gálata. Sin embargo, el enemigo, pensando que el emperador la había apartado con el fin de tenderles una trampa, no se atrevió a entrar y anclar en el interior de Gálata. En cambio, navegaron hasta la bahía de Sostenión y aseguraron allí su flota. El 8 de octubre murió su jefe, Solimán, y Umar se convirtió en emperador. Ese invierno fue muy duro en Tracia, tanto que durante 100 días no se pudo ver la tierra bajo la nieve coagulada. Como resultado, el enemigo perdió una multitud de caballos, camellos y otros animales. En primavera, Soufiam llegó con una flota construida en Egipto. Tenía 400 naves, cargadas de trigo, así como de dromones. Habiendo sido informado de la eficacia del fuego romano, navegó más allá de Bicinia y cruzó hasta el puerto de Kalos Agros, en el otro lado, donde ancló. Poco después, Ícid también llegó con otra flota, construida en África. Tenía 360 naves, cargadas con un depósito de armas y provisiones. Había recibido la misma información sobre el fuego líquido, y por eso hizo escala en Sátiros y Brías, hasta Cartalimén. Ahora bien, las tripulaciones egipcias de estas dos flotas deliberaron entre sí, y, después de apoderarse por la noche de los esquifes de los transportes, buscaron refugio en la ciudad y aclamaron al emperador. Mientras lo hacían, el mar desde Hiereia hasta la ciudad parecía estar cubierto de madera. Cuando el emperador fue informado por ellos de estas dos flotas ocultas en la bahía, construyó sifones con fuego que colocó en los dromones y birremes, y los envió contra las flotas. Con la ayuda de Dios, gracias a la intercesión de la purísima Teótocos, el enemigo fue hundido. Nuestros hombres tomaron los suministros del enemigo como botín y regresaron en alegre victoria. Además, Mardasán estaba incursionando con su ejército árabe desde Pirán a Nicea y Nicomedia. Los oficiales imperiales, que como los mardaitas estaban ocultos con sus soldados de infantería en Libos y Sofón, repentinamente los atacaron y los destrozaron, obligándoles a retirarse de esas partes. De esta manera, la costa del otro lado obtuvo un breve respiro, de modo que los barcos pudieron salir de la ciudad y obtener abundantes provisiones. Asimismo, los barcos pesqueros no se vieron impedidos de capturar peces cerca de las islas y las murallas de la ciudad. Los árabes, por su parte, sufrieron una hambruna terrible, de modo que se comieron todos sus animales muertos, es decir, caballos, asnos y camellos. Se dice que incluso cocinaban en hornos y comían hombres muertos y su propio estiércol, que fermentaban. Una peste cayó sobre ellos también y mató a un número infinito de hombres entre sus filas. Además, la nación búlgara les hizo la guerra y, como afirman personas bien informadas, masacraron a unos 22.000 árabes. Muchas otras calamidades les sobrevinieron en ese momento y les hicieron aprender por experiencia que Dios y la Santísima Virgen, la Madre de Dios, protegen a esta ciudad y al imperio cristiano, y que quienes invocan a Dios con verdad no están completamente abandonados, aunque seamos castigados por un corto tiempo a causa de nuestros pecados. En este año, 710 de la Divina Encarnación, Sergio, que era protospatarios y estrategos de Sicilia,
Al saber que los sarracenos estaban sitiando la ciudad imperial, coronó en estas partes a su propio emperador, uno de sus hombres, llamado Basilio, nativo de Constantinopla, hijo de Gregorio Onomagoulos, a quien rebautizó como Tiberio. Este último nombró a sus propios dignatarios, con el consentimiento del mencionado Sergio. Cuando el emperador se enteró de esto, envió a Pablo, cartular de su propia casa, a quien promovió como patricio y estrategos de Sicilia, y le dio como ayudantes 2 spatari y algunos hombres para que le sirvieran, así como órdenes dirigidas a los comandantes occidentales y una sacra para el pueblo. Estos hombres se embarcaron por la noche en un dromón de expedición y navegaron hacia la región de Cícico. Después de haber viajado de un lugar a otro, tanto por tierra como por mar, llegaron de repente a Sicilia. Cuando entraron en Siracusa, Sergio se sorprendió al saberlo, y no reconociendo su propia culpa, buscó refugio entre los lombardos, que viven junto a Calabria. Cuando el pueblo se reunió y se aseguró por la lectura en voz alta de los sacra, que el imperio se mantenía firme y que la ciudad tenía confianza en cuanto al enemigo, cuando además se les informó acerca de las 2 flotas, inmediatamente aclamaron a León como emperador y entregaron al estratega como prisionero tanto a Basilio Onomagoulos como a los dignatarios que había nombrado. Hizo decapitar a Basilio y al comandante en jefe de este último, y envió al emperador sus cabezas, conservadas en vinagre por cuidado de los spazarios. A los demás los desterró, después de hacerlos azotar y tonsurar, y en algunos casos cortarles la nariz. Como resultado, reinó un gran orden en las partes occidentales. En cuanto al mencionado Sergio, pidió y obtuvo del estratega una promesa de inmunidad, y así se unió a él. Cuando Húmaros se hizo señor de los árabes, ordenó a Masalmas que se diera la vuelta. Entre el 13 y el 15 de agosto, los sarracenos se marcharon avergonzados. Mientras su flota se alejaba, una tormenta enviada por Dios cayó sobre ellos, y los dispersó por intercesión de la Madre de Dios. Algunos se hundieron en Peloponesos y las otras islas, otros en Apostrofa y las costas adyacentes. Los demás estaban cruzando el mar Egeo, cuando una terrible calamidad les sobrevino. Un granizo de fuego cayó sobre ellos, e hizo hervir el agua del mar. Y cuando la brea de sus quillas se disolvió, sus barcos se hundieron en las profundidades, con todas sus tripulaciones. Solo 10 escaparon, y esto por la providencia de Dios, para clamar, tanto a nosotros como a los árabes, los prodigios divinos que habían experimentado. Algunos de nuestros hombres los encontraron por casualidad y pudieron capturar a 5 de ellos, mientras que los otros 5 escaparon a Siria para poder anunciar así las hazañas de Dios. En el mismo año, después de que se produjo un violento terremoto en Siria, Umar prohibió el uso del vino en las ciudades y se dedicó a obligar a los cristianos a convertirse, eximió de impuestos a los que se convertían, mientras que mató a los que se negaban a hacerlo, lo que produjo muchos mártires. También decretó que no se aceptara el testimonio de un cristiano contra un sarraceno. Compuso una carta sobre religión, dirigida al emperador León, con la creencia de que podría persuadirle para convertirse.